domani la felicità. Y con esta música nos introducimos en lo que es esta parte del programa, con este micro que hace la cultura, como es Palabras Cantadas con la presencia de Irene Ventura. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Irene. Sí, inspirada también a la actualidad, porque de lo que va pasando, de lo que va transcurriendo, siempre me tira fuori, como se dice, alguna idea como para conversar con ustedes. ¿Qué tal después del día de escrutinio? ¿Fuiste a votar, Cami? Sí, por supuesto, por Las supuesto. mujeres de tu familia También. Creo que todos en la familia, desde que podemos ejercer, de que no da la edad, nunca faltamos a votar. Pero me parece muy bien. Y esto que nos parece tan natural, que Camila me diga que fue a votar, que las mujeres de su familia también, que yo también, por supuesto, en un momento no era tan natural. Ustedes saben que no hace tantísimos años que tenemos las mujeres el derecho a voto. Pero mira, bueno, es una historia contada muchas veces, pero me voy a centrar sobre la figura de una mujer en particular, que es Julieta Lanteri, que ella logró votar en 1911, casi 40 años antes de que pudiésemos ejercer el derecho a voto las mujeres. ¿Y sabés cómo lo logra? Porque encuentra un vacío legal, digamos, una laguna, porque decían que podían ir a votar, que se podrían empadronar, mayores de edad, residentes en la ciudad, era para unas elecciones municipales en Buenos Aires, ¿no? Comerciantes o personas que tuvieran una profesión y la ejercieran libremente. Bien, ella reunía las condiciones, nada se decía del género, entonces se fue a empadronar. Y un juez le otorgó la posibilidad. Y es así como única mujer, la primera en Latinoamérica en votar. Claro que cuando descubren este vacío que había, pronto fueron a subsanarlo, y ya después, 1912, con la ley Sáenz Peña... Claro, la formalización, justamente la ley para votar. Para votar del voto secreto, universal y obligatorio, ahí sí ya decía para los hombres en Argentina, subsanaron el error. Ella cuestiona esto y le dicen que es el mismo padrón que se utiliza para hacer el servicio militar. Entonces ella dice, quiero hacer el servicio militar. Y no le dejaron, por supuesto, no la autorizaron. Bueno, siguen pasando los años y ella encuentra otro artilugio, era muy, digamos, de leer la letra chica, ¿no? Entonces encuentra que si bien había imposibilidad para votar, no para candidatearse, fíjate vos. Entonces funda el partido, fue la fundadora del Partido Feminista, también fue la primera mujer en tener el título de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata, una de las primeras en estudiar medicina, y entonces ella funda un partido y se postula a diputada. Y hace la campaña, hace los volantes y los reparten. Proponía, por ejemplo, que la mujer pueda tener licencia por maternidad, que pueda tener derechos. Vos sabés que hablar de derechos cívicos en ese momento era hablar de los no derechos cívicos, porque la mujer, por el Código Civil, era considerada como un menor de edad. No tenía patria potestad. Sí, una persona incapaz. Una incapaz, realmente. Claro, no podía administrar bienes, no podía negociar. Si trabajaba el marido la tenía que autorizar, lo que ganaba lo tenía que administrar el marido. En fin. Empiezan a discutir todas estas ideas. Bueno, no la vota prácticamente nadie. Imagínate que todos los votantes eran hombres. Bueno, no alcanza a ver ella el tema del voto femenino, que gracias a mujeres de la talla de Victoria Ocampo, Eva Duarte, se consigue en nuestro país, porque muere de lo que en ese momento la prensa dijo un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ella iba caminando por una vereda, se sube un coche, da marcha atrás y la atropella. Sospechoso. Sí. No fue algo que tampoco no es tan fácil, ¿no?, de aseverar y tampoco admitir que sea de esa manera, ¿no? Claro, era un militante de un partido fascista que había en el momento, se sube a la vereda, da marcha atrás y bueno, le ocasionan graves heridas, a los 2 días muere. Pagó con su vida su lucha, hay muchísimo para hablar de ella, nos quedaríamos corto en el programa y más en el micro, pero no, valorar la moraleja, digamos, si se puede sacar, es que valoremos estos derechos que tenemos y que tratemos de no perderlos nunca, porque siempre todo parece que se ha conseguido y muchas veces tambalean en la cuerda floja. Ahora, sí, lo que llama la atención justamente una persona apasionada como ella, ¿no?, que haya sido un poco
esa situación experimental antes de la formalización de la ley Sáenz Peña, como bien lo decís, ¿cierto?, aquí en nuestro país, pero después buscar todavía con actitud, con voluntad, inmiscuirse mucho más en el ámbito de la política. Seguramente algo que le ha apasionado. Sí, ella era italiana, llegó a Argentina a los 6 años, logra nacionalizarse. Argentina era de la provincia de Cuneo, es decir, en el Piemonte. Había nacido allá y sí, su lucha nunca la dejó. Ella se recibió de médica, trabajó por los niños huérfanos, por las mamás que estaban solas, que tenían que sostener esas familias. La verdad que una apasionada, como vos decís, y una persona que veía más allá, ¿no? Ella creó la Liga Argentina de las Mujeres Librepensadoras. Bueno, se preocupó y se ocupó y dejó la vida, dejó la vida en esta lucha. Uh-huh. Dejó la vida en esta lucha. Bueno, a causa del origen de Julieta Lanteri, italiana, y de que me gusta mucho mirar películas italianas, les voy a recomendar una película que hoy por hoy se encuentra en las plataformas, es nueva, es de 2023, se llama C'è ancora domani, quiere decir todavía hay un mañana, se puede encontrar también traducido como Siempre hay un mañana. Bueno, habla de una mujer de la posguerra en Roma, que apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, ella vive con sus 3 hijos, una hija mujer y 2 hijos varones, y el suegro en la casa. Una mujer que sufre violencia física, emocional. La artista es Paola Cortellesi, ella es la coescritora, directora y actriz protagónica. La película está en blanco y negro, nos priva de las escenas, afortunadamente, nos protege de las escenas más violentas con recursos artísticos muy novedosos, con mucha música, la verdad que, y menos mal que nos priva, ¿no? Porque nos protege un poco porque son escenas muy crueles. La película nos va a conducir como que todo va a terminar de una forma y al final nos sorprende. Y si la ven, se van a acordar de cómo yo empecé el micro, el tema que nos convoca en el micro. No nos olvidemos, esta película la sitúa en el 46, sí, que es el año en que las mujeres italianas también pudieron votar por primera vez, cuando eligieron entre monarquía, sí, y república. Y después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Así que es muy linda para ver. En Italia te digo que superó hasta Barbie, que en el momento que la estrenaron Barbie era primera en taquilla en muchos países, y en Italia lo superó. Un poco lo que, bueno, la historia, ella, como les decía, sufría violencia. Por ejemplo, hay una frase que el suegro, que vive también en la casa, que está postrado, aconseja a su hijo, o sea, al marido, le dice: non ne puoi mena sempre, se no s'abitua, una más fuerte. No le podés pegar siempre, porque si no se acostumbra, una vez y fuerte. Bueno, consejos de esta talla, y era como a veces se acostumbraba a tratar a las mujeres. Paola Cortellesi toma este tema, no como un tema, lamentablemente, que ya pasó, que ya fue, por eso el micro de hoy, yo lo titulé así, todo tiempo pasado, ¿ya fue? Me pregunto, ¿no? Porque Italia tiene un grave problema con el tema de femicidios, mucho más que países como el nuestro, y en donde todavía faltan leyes. Ahora leí que llegó una al Senado, pero falta que pase por otras cámaras, y se habla relativamente del tema de los femicidios y de la violencia sulle donne. Argentina, yo creo que desde el punto de vista, falta muchísimo trabajar con respecto a eso en cuanto a la ley, ¿cierto? Y más aún todavía aquella que a lo mejor, pero en serio, ¿no? Puede llegar a proteger, ¿cierto? Por lo menos dar esa equiparación, ¿no? De lo social, personal, laboral, profesional, la mujer con el hombre. Pero creo que también para Sudamérica ha sido un poco el adelanto, ¿no? A través de años atrás trabajar acerca al respecto de esto, y más aún organizaciones como Ni Una Menos, por ejemplo, que siempre persigue, ¿no? Esa posibilidad de
digo, eliminar, minimizar todo tipo de consecuencias justamente acerca de la violencia de género, ¿cierto?, del hombre para con la mujer. Bueno, sí, por supuesto, pero faltan todavía más resultados, más fuertes todavía y más coherentes y fehacientes como para decir, bueno, está transitando una etapa la República Argentina, la sociedad argentina con respecto a esto, sin embargo, todavía hay situaciones que no cesan, lamentablemente no cesan. Lamentablemente. Lamentablemente no cesan. Nunca es suficiente. Sí, tal Andrés, cual. Sí, la sí, lucha sí. nunca es suficiente. Es Y así. valorar lo que se logró y cuidar lo que se logró. Con respecto a la película que vos decías, ¿no? Y hacías mención acerca del por qué, un poco la historia y por qué ese sujeto de hecho quizás incapaz como la mujer, ¿no?, tomada en esa parte del siglo XX, después de la posguerra, y por qué esa cultura también italiana, el hecho de ejercer como un patriarcado perdurable todavía, ¿no?, a través del tiempo, un poco con el sometimiento hacia la mujer y todo lo demás. Eso traspasado al tiempo de hoy, aquí en Argentina, obviamente que ya incurriría en una investigación como mínimo, justamente, y algún tipo de carátula, realmente porque no se condice, ¿no?, con el tiempo que estamos viviendo. Pero, obviamente, que puesto y traspolado al tiempo de la posguerra, obviamente, si es así como marca también la historia y las estadísticas en Italia, obviamente que es una situación en donde vos comparabas, ¿no?, con la película, con lo que es Barbie y todo lo demás. Yo creo que pasa un poco por esa idiosincrasia también de Italia de ver hacia adentro, de verse hacia adentro. Y esto me parece que forma parte de eso. Exactamente, sí. Como vos decías, suena anacrónico, por ahí parece anacrónico hablar de estas cosas. Sin embargo, sigue sucediendo, Andrés, sigue sucediendo acá, en Italia, y por eso, como decías vos también, hacen falta políticas siempre que refuercen estos derechos y estos cuidados. Bueno, me pareció apropiados. De hecho, las elecciones fueron ayer. Entonces, hablar sobre estas mujeres que marcaron nuestro destino favorablemente, que lo pagaron muy alto, el costo fue muy alto por algunas, y que aún hoy tenemos que seguir debatiendo y poniendo en tapete este tipo de temas. Pues gracias, Irene, bueno, gracias por estar en otro micro más de Palabras Cantadas. A ustedes.